Cada día, la palabra de Dios nos ofrece dirección, esperanza y fortaleza. En este espacio, compartimos un mensaje que edifica el alma y nos acerca más al Señor. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y adoración. En este espacio, exploramos cada versículo para profundizar en el mensaje de Dios y fortalecer nuestra fe. Hoy estudiaremos juntos un nuevo salmo, descubriendo sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida. Anhelamos que esta palabra sea de bendición para ti. Bienvenidos a Plantando la Buena Semilla. Comencemos. Dios les bendiga, amados. En esta preciosa tarde continuamos con el estudio bíblico del libro de los Salmos. Y hoy hacemos la parada en Salmo 57, un salmo de confianza en medio de la adversidad, un precioso salmo que nos lleva al momento de que David estaba huyendo de Saúl en el desierto. Saúl escucha de él que se estaba escondiendo en el desierto y se va a perseguirlo con más de 3,000 hombres. Entonces David escribe este salmo en medio de esta adversidad. Esta historia la encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 24, nos narra cuando David estaba huyendo de Saúl. Entonces David escribe este salmo en un momento de extrema angustia, peligro y soledad. ¿Cuál es el propósito de este salmo? Es una oración de refugio y alabanza. David aquí en este salmo clama por la protección de Jehová, pero también declara su confianza en Dios. La idea central de este salmo, que lo he podido entender así, es que aun en tiempos de crisis podemos encontrar refugio en Dios y alabarlo por su fidelidad. Entonces, en este estudio vamos a ver en el día de hoy 3 puntos principales y fundamentales. Lo he dividido en 3 partes para su mayor comprensión. La primera parte que vamos a ver son los versículos del 1 al 3. Refugio en medio de la tormenta. Y este salmo empieza así: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ten misericordia de mí, inicia este salmo. ¿Qué me enseña a mí o qué me deja ver? Que es la dependencia total de Dios. Aquí David no confía en sus habilidades. Él era un buen estratega, él era un buen peleador, él tenía muchas victorias en la batalla, él era buen guerrero. Pero él aquí no depende ni confía de sus habilidades. Ni aún en la cueva donde se escondía confiaba su protección, sino en Dios. Cuando él dice, ten misericordia de Dios, ten misericordia de mí, Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Él depositó su confianza en Dios. Cuando habla sobre la sombra de tus alas, evoca un cuidado y seguridad, como una madre que protege a sus crías. La gallina, cuando ve el peligro inminente, que viene el gavilán, escucha al gavilán que está merodeando, lanza un sonido que sabe que sus hijos lo van a escuchar y los protege, los mete debajo de sus alas y queda alerta viendo de dónde viene el peligro. Asimismo me hace ver cuando él dice que sombra de tus alas es donde yo me esconderé. Entonces me da a entender de esa protección que tiene confianza David, que es Dios. También veo que hay una oración con fe, que a pesar del peligro inminente, David cree que Dios enviará su misericordia y verdad a salvarlo. Confía en Dios. Entonces veo una oración de fe. Entonces, ¿cómo lo debemos aplicar? ¿Cómo aplicamos
estos 3 primeros versos de Salmos a nuestra vida, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos este Salmo y meditamos en ello, lo debemos aplicar como que en tiempo de estas incertidumbres, nuestra primera reacción debería ser buscar el refugio de Dios, buscar el refugio en Jehová, confiando en su cuidado soberano. Esa debe ser nuestra primera reacción. Entonces, este salmo, estos versículos nos enseñan eso, que en esos tiempos de incertidumbre debemos correr bajo sus alas. Ejemplos de esos que podemos aplicar es pérdida de empleo. En un momento a otro perdimos el empleo, nos despidieron. En vez de lamentarnos, en vez de atemorizarnos, lo que debemos es confiar en Dios. Así como David, la solución no está en buscar desesperadamente otro empleo de una vez, sino en confiar que Dios proveerá, en orarle a Él y esperarle con calma, y Él actuará en el momento preciso. También en una enfermedad o un diagnóstico difícil, también es confiar en Dios, confiar en que Él tiene el control y que su voluntad se haga en nuestra vida. Ahora pasamos al segundo punto. La segunda parte de este salmo, que son los versículos 4 al 6, donde dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llama, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Jehová, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Vemos una realidad de la adversidad. Cuando él dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, da una descripción vivida del peligro. David utiliza esta metáfora o estas metáforas fuertes para describir la maldad de sus enemigos. La metáfora de leones, llamas y lanzas da una descripción del peligro inminente que estaba viviendo David en ese momento. Asimismo, son las dificultades que nosotros pasamos hoy en día. También él no minimiza la dificultad, sino que reconoce la gravedad de su situación, sin negar su dolor o temor. También vemos una confianza continua, que aunque está rodeado del peligro, sigue enfocado en la grandeza de Dios, exaltando: sea sobre los cielos, oh Dios. Cuando dice esto, él está enfocado en esa grandeza del Dios que ama, del Dios que le sirve. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida personal? Ser honesto en oración acerca de nuestras dificultades. ¿Qué va a pasar aquí? Esto nos va a ayudar a depender más profundamente de Dios, sin perder de vista su grandeza y su soberanía. Reconocer que Él es el único que nos puede ayudar. Esto lo podemos aplicar cuando recibimos ataques de las demás personas o una traición en el trabajo, en la familia. Debemos aplicar esto sabiendo que aunque nos rodea la injusticia, nos rodean estas adversidades, que podemos expresar nuestro dolor a Dios y mantener la calma y la confianza en su justicia. También cuando somos perseguidos a causa de nuestra fe, en algunos lugares del mundo está pasando esto. Seguir a Cristo trae oposición, trae violencia. Escuchaba yo hoy, viendo las noticias, en un cierto país de los países judíos árabes, que le habían cosido la boca a todos aquellos que predicaban y creían en Cristo Jesús. Ahí, en ese momento, es donde es medida la confianza y la fe que debemos tener, así como el salmista, que estaba rodeado de peligro inminente y él seguía confiando en Jehová. Ahí es donde se ve la verdadera fe y se aplica la verdadera fe y confianza en nuestro Señor. La tercera parte de este salmo es nuestra alabanza en medio de la crisis. David seguía alabando el nombre de Jehová en medio de la crisis que estaba pasando. Versículos del 7 al 11. Pronto está mi corazón
Oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Qué hermoso cierra este salmo cuando dice: sobre toda la tierra sea tu gloria y que exaltado sea sobre los cielos. Hermoso. ¿Qué vemos aquí? Un corazón dispuesto. La disposición del corazón de David, que decide alabar a Dios antes de ver la liberación. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos reflejado aquí? Un acto de fe y voluntad. Entonces, la disposición de nuestro corazón es la clave para mantenernos con fe y dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos dispuestos a confiar, vamos a alabar a Dios antes de ver el milagro, antes de ver la liberación de lo que estamos pasando. Ya nosotros confiamos y sabemos que eso va a venir, entonces nuestro trabajo es seguir adorando, seguir alabándolo. Una alabanza intencional, cuando dice despierta, oh alma mía, implica una decisión consciente de adorar, sin importar las circunstancias. No estoy viendo lo que me está rodeando, no estoy viendo la tormenta, yo estoy poniendo mi mirada y mi corazón en aquel que va a venir y va a quitar todo lo que está pasando alrededor mío. Entonces es una alabanza intencional, hacerlo de corazón. También vemos un enfoque global, cuando dice te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, hasta los cielos llega tu misericordia. David no solamente tiene una alabanza intencional, sino que expande su visión a la gloria universal de Dios. Amplía su mente en saber que ese Dios todopoderoso va a actuar a favor de él. Entonces, ¿cómo aplicamos este salmo, estos versos, esta parte en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal? Que debemos alabar a Dios en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque esto va a transformar nuestra perspectiva y nos va a enfocar a su fidelidad en lugar de nuestros problemas. Por eso es que muchas veces, hermanos, pasamos dificultades cuando estamos en la crisis, tanto emocionales, un bajón de fe. No, pero es que yo estoy pasando una dificultad, tengo este problema, tengo esta enfermedad, es que me cayó un hijo preso y ya yo me desenfoco de aquel que me puede rescatar, de aquel que va a obrar a favor de mí. Pero entonces, ¿qué? Esto es lo que pasa, que lo dejamos de alabar, dejamos de adorar y nuestro enfoque se va a perder. Entonces nos vamos a enfocar en el problema, no en aquel que nos va a resolver el problema. Cuando nuestra alabanza y nuestro enfoque sea en Jehová, no vamos a pasar esta dificultad porque sabemos y estamos confiados que Él es el que nos liberta, Él es el que nos libra del mal. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Alabarlos en tiempos de dificultad, muerte de un ser querido, alabarlo, siguiéndolo adorando, dar nuestro testimonio, porque las historias que nosotros podamos contar, nuestro testimonio de lo que nosotros pasamos, le dan aliento a otro creyente, a otro hermano que esté pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Entonces es necesario que nuestro testimonio alabe y glorifique siempre a Dios, porque esto impacta a quienes observan esa fe inquebrantable. Entonces, para concluir con este salmo, debemos tener una confianza activa. ¿Por qué? Porque David no solo espera pasivamente el rescate, sino que toma acción a través de ¿qué? De la alabanza y oración. O sea, que nuestra confianza no es quedarnos nada más quietos, quedarnos ahí esperando, sino que en medio de esa crisis, en medio de esa confianza, nosotros debemos seguir activamente adorando a Dios, alabando a Dios. Oración,
con ruego, con súplicas, pero a la vez con confianza. Y saber que Dios en el momento preciso, Él va a actuar a favor de nosotros. También debemos de ser ejemplos para otros, ser de testimonios para otros, que vean que aunque estamos pasando calamidades, nosotros siempre vamos a estar confiados en Dios. Este salmo nos enseña a buscar ese refugio, el refugio en Jehová. Ser honesto en la oración y alabar a Dios incluso antes de ver la respuesta. Esto es una de las cosas que nos llama y nos muestra, nos enseña este salmo. También nos hace un llamado a la acción. ¿Cómo podemos imitar a David en nuestra crisis o en nuestros problemas? ¿Cómo podemos nosotros imitar a Dios? En alabanza y oración a Dios. Esa es la mejor manera de nosotros imitar aquí al salmista. Pero nosotros estamos dispuestos a alabar a Dios en medio de la tormenta. Estamos dispuestos a seguir firmes en nuestra fe, seguir firme en la confianza en nuestro Dios. Estamos dispuestos en esa alabanza y esa adoración a nuestro Dios en medio de lo que estamos pasando, en medio de las dificultades, en medio de la escasez, cuando pensamos que ya no hay para poner en la paila o que se nos acabó el arroz. ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? En ese momento preciso, ¿estamos nosotros dispuestos a que nuestra adoración en vez de menguar aumente? Es interesante, ¿verdad? Esta pregunta. Pero meditemos un poco en esto. También, pues esto es un desafío personal. Pensar en una situación difícil que estamos enfrentando. ¿Cuál es nuestra decisión? Por eso les digo, es un desafío personal. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Confiar en Dios y alabarlo antes de ver la solución? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, este salmo nos enseña y nos exhorta a seguir alabando a Dios y seguir confiando en que Él va a hacer y que Él va a actuar a nuestro favor. Pero siempre y cuando nosotros sigamos bajo sus alas, y estar bajo sus alas o la sombra de sus alas a mí me enseña de que no es solamente una confianza, sino también obediencia. Estar debajo, ¿sabes por qué? Porque la gallina suelta la llamada, el sonido a sus polluelos, pero si alguno de sus polluelos no decide obedecer, ¿qué les va a pasar? El gavilán va a venir y se lo va a devorar. Entonces esto a mí me enseña que estar bajo la sombra de las alas de Jehová es también obedecerlo y confiar en Él, meterse debajo de las alas. Entonces es la confianza, pero primero la obediencia. Entonces pidámosles, hermanos, fortaleza a Dios para poder buscar ese refugio, para buscar estar debajo de sus alas y ser obedientes a su palabra, ser obedientes a lo que Él nos manda hacer. Porque muchas veces esas dificultades o esos problemas, muchas veces nos lo buscamos, nos metemos nosotros mismos por ser desobedientes a su palabra. Entonces debemos tener confianza en Él, pero a la vez obediencia en su palabra y sus mandatos, y estar confiado de que Él nos va a librar de toda la crisis y de todo mal. Y que nuestra adoración y nuestra alabanza no mengue, no se apague. En todo momento, estemos bien, estemos mal, aunque haya escasez, no haya escasez, lo que estemos pasando, enfermedad, alabanza a Él. Para terminar, me contaba un hermano, me daba su testimonio y me decía: varón, yo sufrí de un infarto, y en el momento del infarto yo me acordé de exaltar el nombre de Jesús, alabarlo y clamar a Él, y cantaba yo los coritos que me conocía, las alabanzas que me conocía. En el momento que iba para el hospital, yo iba cantando y adorando. Y usted sabe que hizo que mi esposa tuviera confianza, se calmara, no cayó en crisis ni en un shock al verme a mí adorando a Dios en medio de ese infarto. Llegué al hospital, los médicos no se explicaban cómo yo había sobrevivido a ese infarto,
pero yo sabía que yo me mantuve en confianza y que Dios tenía el control, y que si era el momento de irme, me iba a ir en su presencia. Así que es hermoso esto, hermano. Que Dios me lo bendiga y que Dios siga fortaleciendo su vida, siga fortaleciendo su alabanza y su adoración, y que su fe nunca mengue, y sigamos en obediencia a nuestro Padre Celestial. Que Dios me lo bendiga.